Bienvenidos a la Feria Virtual del Libro de Francia. Presentamos desde Argentina al autor Federico Romero con la presentación de su libro Cuentos en papel moneda, junto a la presentadora Natalia Martino y con la dirección de Fernando Bustos, embajador cultural de Argentina. Pueden iniciar. Muchas gracias. Bonjour à tous et à toutes, c'est avec une immense joie et une gratitude que je vous accueille aujourd'hui à la 10e foire virtuelle du livre de France. Je m'appelle Nathalie Martino, passionnée par les mots, les histoires et l'univers qu'ils nous permettent de créer. Cette rencontre est bien plus qu'un événement littéraire. C'est un pont entre les sculptures et une célébration du pouvoir de l'imaginaire et une invitation à explorer ensemble les merveilles de la littérature. Merci d'être ici et que cet effort soit un voyage enrichissant pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons présenter Contes en papier monnaie, des récits d'horreur et économie de Federico Romero. J'espère que vous apprécierez cette présentation. Merci beaucoup. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Cómo ça Bonjour, va? bonjour, je m'appelle Federico Romero, merci, je suis un économiste, un peu écrivain, merci a tous. Gracias, hola a todos, gracias Natalia. Tengo un francés muy básico, pero bueno, alguna vez estudié francés hace más de 10 años, poquito. Estamos igual. Sí, lo mío es complicado la pronunciación, pero bueno, sí, quería aprovechar a saludar y practicar un poquito. Hace 10 años que no tocaba nada del francés y bueno, esta feria hizo que uno se va poniendo al día, ¿viste? Exacto, sí. Gracias a todos, además, muchas gracias, vi que ya agradeciste igual, pero bueno, gracias también a la Confederación, gracias por este espacio y por elegirme Así también, es, y el libro más también. Muchas gracias. Tal cual. Agradecer también a Federico Bustos Bosomet, nuestro embajador cultural, también a César Morales y Alan Morales y César Salvatierra, que son los fundadores de la Confederación Internacional del Libro, así que le agradecemos un montón también que den estas posibilidades a los escritores independientes, que muchas veces lo hemos hablado en otras oportunidades, vos y yo, Fede, es tan complicado, ¿no? El tema de poder difundir. Exacto, sí, y además sí, somos además escritores, muchos de ellos, en mi caso, por ejemplo, escritores principiantes, este es mi primer libro, así que eso dificulta aún más a veces la repercusión. Gracias a Dios estos medios están permitiendo cierta difusión y viene bien. Yo la verdad, en mi caso personal, estoy re contento, no esperaba por ahí tanta difusión del libro y me está sorprendiendo en tantas entrevistas y un despliegue del libro importante. Esta es la primera vez que sale para afuera el libro del país, así que re contento también por esa oportunidad. Todas las expectativas. Exacto, sí. Así que tengo amigos también allá en Francia, así que viviendo allá. Bueno, vamos. Ojalá que les llegue. Le mandamos saludos entonces. Mandamos saludos. Seguramente. Pero acá tenemos el libro, Cuentos en papel moneda, relatos de terror y economía, ¿no? Que tan complicada la economía siempre en Argentina. Contame un poquito brevemente de qué se trata este libro, Fede. Mira, brevemente es una antología, son cuentos cortos, 55 cuentos cortos, y lo que traté de hacer en el libro es una catarsis, para mí fue una catarsis el libro, ya en otra entrevista que tuve con vos y en otras también fui explicando un poco el proceso, acá lo voy a resumir un poco más, pero nace simultáneamente a la paternidad y durante el primer año de mi nene, bueno, surge el libro, como te decía, una antología, cuentos cortos, mezclan el terror clásico, pues yo no vengo de la literatura, pero sí me gustaba leer, me gusta todavía leer a Stephen King, a Lovecraft, a Poe, y mezclé en una licuadora esos clásicos con problemas económicos argentinos que también hay de sobra, inflación, corrupción, es más económico, también es político, social, pero bueno, hay mucho de inflación, desempleo, economía informal, cosas que están de moda y hace muchos años estamos padeciendo esos infortunios económicos. Tal cual, sí. Es un libro de ficción. Un libro de ficción, eso es lo nuevo. Es un libro de ficción. Exacto.
Es un libro de ficción, pero que roza la realidad muchas veces. Tal cual, o sea, sí, yo no sé si el libro es de realismo mágico o la realidad intenta imitar al libro. Muchas veces está pasando, ya estoy posteando cosas que como premoniciones del libro, como profecías del libro, pero bueno, cosas que es tan loca la economía mundial y la economía argentina en particular que hay cuentos que yo los hice y hoy se están volviendo realidad algunos cuentos y también en otras gestiones ha pasado también, uno encuentra a veces cosas que pasan desapercibidas, pero que cuando las investiga, dice, wow, estas cosas pasaron. Hay ejemplos, tipo, da para hablar un montón. Yo, hace muy poquito, Claro, hace sí, 2 días, totalmente. me enteré de, yo hago muchas parodias en el libro, metáforas, parodias, y hablaba, así te lo digo muy brevemente, hablaba de poner impuestos al aire, y me comentó un conocido que me cruzó en el trabajo, que trabajó hace unos años en el Congreso, y que existió en Chubut, que es una provincia argentina, es que existió la posibilidad de ponerle impuesto al viento, ya que hay empresas eólicas. Así que bueno, Claro, una de las tantas metáforas, yo no lo basé en la realidad, y bueno, tiene su contrapartida real. Así que sí, sí me claro. asombra. Y el Yo no ser sé cómo. economista, al ser economista, vos, ¿eso es lo que te inspiró a querer hacer el libro? ¿Cómo fue que se fue dando el libro? Te decía, el libro fue un proceso de catarsis. Yo no me imaginé dentro de la literatura. A mí la literatura me gusta como para leer. No soy tampoco un fanático de la literatura. Por ahí la literatura que más me gusta es la literatura de terror. Eh, Me frustré. Estaba haciendo una novela. La primera novela fue un intento. Apenas nació mi hijo fue esto. Era la historia de Luisette a través de un personaje. La complejidad que trae una novela, ahí me di cuenta que es grande, porque hay que tener una secuencia, personajes que siguen, tramas que empiezan y terminan. Bueno, me compliqué ahí, me frustré, por así decirlo, porque iba a ser una catarsis y terminó siendo una frustración. Un tercio más o menos tengo esa novela ahí, digo, tirada por casa, pues ni siquiera sé dónde está, son unos bocetos que están por acá. Y de esa frustración nace este libro. O sea, este libro es la superación de esa frustración porque son cuentos cortos. Al principio no tenía esta forma, eran cuentos aislados, personajes aislados, pero bueno, una forma de decir, de esto de hablar del desempleo, con esto de hablar de la inflación, igual hay muchos que hablan de inflación de diferentes ángulos, pero siempre sin tecnicismo, siempre sin. Ahí me di cuenta que el terror me permitía mirar la economía no desde lo técnico, yo soy macroeconomista, desde lo técnico, sino desde la parte humana, más humana todavía. Entonces, la economía es muy matemática, muy filosófica, Sí, y está bien que así lo sea, pero digo, le faltaba esta pata a la economía. Y me gustó, es como que también pude meterme ahí. Me sentí cómodo, eso es lo raro, lo extraño, y me gustó. Creo que claro, funcionó eso. está bueno. ¿Y hay algún personaje con el que te identifiques de estos cuentos? Mirá, tanto yo como la mayoría de los lectores, yo no te digo el 100% de los lectores, se identifican con Martín Valiente. Pero te hago una aclaración, yo no soy Martín Valiente. Yo me siento personificado con Martín Valiente cuando me convierto en lector, porque ya lo leí un par de veces post publicación, pero también soy el creador de Martín Valiente. Tengo un doble rol acá. Yo lo creé a Martín Valiente como un modelo. Lo expliqué en una Claro. presentación, en una de las presentaciones. Lo creé como un modelo y para mí es una guía Martín Valiente. Es el ciudadano ejemplar de cómo debe hacer las cosas. Muchas veces me pasa a mí, por ejemplo, cuando acá en Argentina, en Buenos Aires, hay muchos líos de tráfico, y como todo el mundo, estoy apurado por llegar a un lado, toco bocina, quiero apurarme un poco, y pienso en Martín Valiente. Martín Valiente no hace esas cosas, por eso digo, yo no soy Martín Valiente, y esto se puede extrapolar no en mi caso, sino en otros casos, a ciudadanos que cumplen otros roles, por ahí políticos, sindicalistas, empresarios. Martín Valiente cumple en los diferentes roles, cuentos diferentes roles, y siempre lo hace con convicción, valores, una ética y una moral intachables. Entonces es un modelo. Y a ver, yo me siento identificado en algunos puntos con Martín Valiente. En otros me encantaría ser Martín Valiente, como te digo, hay distancia, y a los lectores les pasa lo mismo. Es, hay una. Claro, Hay un, tenés esa ida y vuelta, ¿no? Te comentan. tal cual. Y sabes que es un recurso literario, que al principio me salió un poco de casualidad, y bueno, después investigué un poco, si hay como un espejo ahí, lector, personaje, está narrado en tercera persona, pero hay momentos del cuento, más que nada a los argentinos y a los latinoamericanos le pasa, porque tengo lectores muy poquitos de otros lados, pero la mayoría son de acá argentinos,
o latinoamericanos. Viste, hoy las redes te dan esa data para ver de qué lugares te están leyendo, siguiendo. Y son la mayoría de acá y de Latinoamérica, te decía, y se sienten identificados justamente por los problemas económicos, porque Martín Valiente en cada cuento sufre desempleo, inflación, problemas de alquiler, problemas de comprarse una vivienda, créditos, todo lo que sufrimos todos los ciudadanos de estos países, Todos. digamos, que viven en crisis. Ujú, claro. ¿Y alguna escena de algún cuento, alguna parte que te costó especialmente escribir? Uf, y como te digo, es una catarsis el libro. El libro lo creo porque mi idea era dejarle, después que me frustro con esa novela que está ahí por ahí dando vuelta, y tengo otros proyectos y esa novela igual Ya está va a ahí salir en porque algún momento. mira, no sé, creo que va a salir, pero en muchísimo tiempo. Tengo otros proyectos en este momento, Claro. frenados también por la difusión del libro, pero otros proyectos. La novela está, creo que está buena, pero hay que corregirla toda y rearmarla después de este libro. Pero quiero ir por ahí puntualmente a la pregunta. Mirá, la verdad es que los cuentos, como decís, tienen un poco de realismo mágico, tienen una pizca basada en, o sea, no en un hecho real, pero sí quizás en una interpretación de algún hecho real. Entonces la mayoría de los cuentos son catarsis. Entonces, vos decís, ¿me afectan? Sí, porque me acordaba, ahora se me viene a la mente uno que se llama El alquiler de los requisitos malditos. Ahora estoy pagando una hipoteca, en algún momento me tocó alquilar con mi mujer cuando éramos novios, y me acuerdo que ese cuento está basado en eso, 100% en eso. Lo que te pedían, acá en Argentina tenemos un problema muy grande con lo que es muchos países del mundo, acá es terrible, va mutando, a veces es el tema de la actualización del alquiler por inflación, a veces es la entrada a un alquiler. Bueno, pasé más de un año, estuve dando vueltas con eso de conseguir la garantía, amoblar el departamento, una locura. Acá tenemos a veces momentos de mucho. Ahora, por suerte, a nivel nominal estamos un poco mejor, que es a nivel inflación, pero hay momentos donde la inflación vuela en Argentina, no hace mucho, hace 2 años estuvimos en un momento así, y en otros periodos Claro. anteriores, a mí, por suerte, en otros periodos me tocó este tema del alquiler, y bueno, está basado en eso. Digo, ese es un cuento que me lo leo, y hay uno más, hay muchos que me siento identificado, pero hay uno más que se trata sobre la economía oscura, y yo durante un tiempo trabajé, digamos, en negro. Una parte de mi sueldo estaba en negro, y eso Claro. implica muchas cosas, que es cargas sociales que no tenés, cobertura social que tenés que buscarla de forma privada, y te afecta a tu vida cotidiana eso. Sí, son cuentos, cuando los releo me interpelan mucho de vuelta y digo, wow, cómo sirvieron de catalizador esos cuentos y cómo muestran la realidad de algunos momentos concretos, que quizá era más cruda que ahora en algunos momentos. Claro. Bueno, ahora hablando así sobre el proceso creativo, ¿no? ¿Cuál es tu rutina normalmente para escribir? ¿Es el momento de la inspiración, a la noche, la mañana, la tarde? No tengo rutina, este es mi primer libro, no tengo rutina. Yo empecé a escribir, si ¿Y bien cómo escribía hacías? cosas para la Facu, nunca había intentado escribir libros de ficción, siempre escribí algún que otro intento de paper o cosas en la facultad, trabajos prácticos, en un posgrado que hice, trabajos, no un libro. Por eso te digo, la novela fue un primer intento que se frustró, y este libro digamos, es el otro intento. Ahora tengo proyectos, pero todos muy incipientes. La verdad es que no tenía una rutina, ni la tengo a la rutina, pero lo que te puedo decir es que lo que sí puedo extrapolar de esa rutina es que se daba cuando venía la inspiración, fue todo muy rápido, y se daba a la noche. Me sucedía que, bueno, yo tengo mi trabajo, un nene chiquito que Aparte tu fue nene era chiquito, era muy chiquito, tenía menos de un año, en realidad casi un año, pero fue ese periodo. claro. Y la verdad es que escribía a la noche. O sea que eso le daba también un ambiente de terror, porque el nene terminaba de llorar, se dormía, mi mujer destruida también se dormía, y yo así destruido como estaba entre trabajo, cuidado también del nene, a la noche, me acuerdo que eran, no sé, 11:30, 12 de la noche, ahí buscaba una horita para escribir en el medio de la oscuridad acá del living, y bueno, también le daba un ambiente, también le buscaba ese ambiente tenebroso y tranquilo. Creo que ese Claro. era. Se me ocurre que es eso. Después no había algo que había noches que no se podía escribir o que no te llega, pero fue rápido. El proceso fue decantando rápido. Claro, ¿lo terminaste rápido? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer el libro?
El libro fue un récord. El libro, la verdad, que lo escribí en 2 meses. Por eso Mirá. digo, lo vomité al libro. Pero después el proceso de edición sí llevó mucho más. Viste que yo lo dividí como 3 procesos: lo que es creación, edición y publicación. La creación fue. A ver, en realidad las cosas que están en el libro me sucedieron durante toda la vida. Yo además fui docente en algún momento. Volqué muchas cosas ahí, pero la escritura del libro concreto fueron 2 meses de una locura. Hay noches que escribía, tío, la verdad, hay noches que escribía 1 hora, pero hay noches que escribía 4 horas y sufrí insomnio en ese periodo, o sea que también fue una forma de decir, no padezco tanto el insomnio. Cuando mi papá me pegó todo ese lado de una nueva organización en la familia. Entonces, bueno, el insomnio también fue una forma de buscarle el lado positivo a ese problema. Y bueno, fue un vómito de 2 meses, pero bueno, después la edición llevó mucho más, llevó más de entre 6 y Claro. 7 meses. La edición, y fue ardua la edición también. Fue un periodo que a mí no me gustó, sé que es necesario, a mí no me gustó la edición. Por suerte, mi mujer fue una de las editoras, que también es economista, me ayudó bastante. Y bueno, después viene la etapa de publicación, que es donde también estoy ahora, que es la difusión de la publicación, que yo no sabía que era una etapa tan larga también, y que bueno, hay que estar. Hablamos al principio de estos autores por ahí independientes, autores principiantes. Es una etapa muy importante para aprender y también para que el libro Claro. encuentre su lugar. Claro, o sea que fue todo tan rápido que no tuviste el tiempo, por suerte, del famoso bloqueo del escritor. Mirá, el bloqueo de escritor ocurrió, como te comentaba recién, con la novela. La novela Ah, claro. ¿viste? Era la historia de la moneda a través de un personaje re ficticio y re flashero, re friki, que era señor Billetín. Es toda una historia que explica por qué hay moneda y por qué los seres humanos necesitamos la moneda. Era un poco más técnico, pero de vuelta era de ficción, donde se explicaban diferentes escuelas económicas, pero todo a través de la ficción, en nada pasado, en algunos puntitos reales, pero todo ficción. Y ahí me frustré. Ahí hubo bloqueo del escritor. Si vos me lo preguntás como bloqueo, ese fue un bloqueo porque en un momento me frené, capítulo 5, 6, me frené y dije esto, no, le intenté la vuelta, porque ahí estuve más de 2 meses en total. Claro. Y dije esto no va más, y la solución Y al bloqueo arrancaste. fue este libro, Cuentos Cortos. Me acordé que tenía nada que ver, pero de un libro que leí de Nietzsche, Así habló Zaratustra, que son cuentos cortos de él. Él tenía Ah, un problema que sí. no se podía concentrar. Y dije, ¿por qué no hago cuentos cortos en mi caso? No es que yo no tengo migraña ni nada de eso, pero digamos, no sé cómo seguir. Y los cuentos cortos me permitieron eso. Y fue un intento y funcionó. Yo no tenía igual de este libro que Claro. estén entremezclados, pero bueno, ese fue el. No, no pensaste todas las dimensiones hasta dónde iba a llegar el libro, ¿no? Lo hiciste y No, no, dijiste, vamos yo a le ver qué tenía onda. fe, ¿eh? Sí, yo le tenía fe al libro. De hecho, se hizo una tirada importante. Las librerías lo aceptaron. Scoopy, Ellen, no sé si se puede decir acá nombres, grandes librerías, y muchísimas, todas las Sí, grandes del son país la muy aceptaron. buenas librerías de acá de Argentina De Argentina, el Ateneo Gran y Espléndido, del todavía por mundo. supuesto. Además de librería, es un lugar emblemático. Ahí hubo un montón de ejemplares y Ujú. ahí se acabaron los ejemplares. Pero la verdad es que no me Los, imaginé después la repercusión. Este año empezó la repercusión en medios. Yo dije, bueno, me ujú. llamarán de 1 o 2 medios. No, ya viene una lista grande y la verdad que muy contento y logra más repercusión, porque cada medio que vas, cada entrevista que tenés, porque yo lo considero el primer libro de ficción económica. Entonces creo que eso también marca. Para los economistas no, le gusta siempre esto de ponerse serios, pomposos, difíciles, técnicos. Y este libro explica todos esos Explica conceptos difíciles. fácil, Exacto. A fácil. ver, esto no invalida a los técnicos, todo lo contrario. Los técnicos, si uno quiere hacer un análisis serio, lo tiene que tener. Pero esto es para el lector No, común que quiere igualmente ver. imagino que al tener las herramientas de la economía, tenés un fundamento maravilloso para poderlo explicarlo de la mejor manera posible. Eso lo dirá el lector, te digo la verdad, eso lo dirá el lector. Pero yo lo que siento es que tuve que desarmar esos Como tecnicismos. lectora te lo digo. Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo lo que tuve que hacer es ahí usar, sí, mi experiencia, que la tuve muy joven como docente, pero más extrema aún. Tuve que desarmar todos esos tecnicismos y, por ejemplo, yo que soy de los que cree que la emisión monetaria genera inflación, lo explico en varios cuentos, uno de ellos muy emblemático, Tormenta Monetaria, y explico que llueven billetes del cielo y la gente al principio se pone muy contenta con eso y después termina siendo terrorífico porque el billete no vale nada. Si a todos nos llueve Claro, billete, justamente, técnicamente, el valor se da por la escasez. Entonces, si llueve billete y todos tenemos millones de billetes,
¿cuál es el valor del billete? Bueno, eso hace un poco una metáfora, una parodia de lo que sería una emisión descontrolada en un país que los países latinoamericanos cada tanto tienen esa falsa creencia de que emitir es bueno para la sociedad y todo lo contrario, es regalar dinero y subvaluarlo después. Y es el origen de una crisis eso después. Pero bueno, vuelvo a tu pregunta, esa es la idea, fue todo lo contrario, no fue hacer una investigación, sino la investigación fue toda mi vida, toda mi carrera, como docente, como, ya no soy docente en este momento, pero como docente, como estudiante, como toda mi vida me gustó indagar, investigar, leer, pero este libro todo lo contrario, fue un proceso de sacar todos los tecnicismos y lograr hacer lo más humano posible y hasta darle sentimientos a estos términos económicos. La gente habla de la inflación como un número en la televisión, 3,4, no sé, en algún momento 20, y pico. Y yo lo que digo es, no miro el número, miro lo que causa ir al supermercado y poner 10 cosas en el changuito, que hay un cuento sobre eso, y llevarte dos, o sea, te muestra la parte humana, la frustración que siente un ciudadano cuando el dinero cuando vas vale al supermercado. Y cuando llegas al supermercado o al local vale otra, vale menos, no otra más, vale siempre menos. Entonces es una frustración eso, que genera más conductas raras porque tenés que apurarte a salir a hacer las compras, te rompe el esquema decisorio, es complejo. Yo creo que y es vivir en esa locura. El libro se jacta de eso, de vivir un poco en esa locura y creo que hace reflexionar en el fondo. Esa vorágine. Exacto. Claro. Y si tuvieras que conversar con uno de tus personajes de los cuentos, ¿qué le preguntarías? Hay varios personajes con los que conversé cuando los hice, y algún momento quiero hacer una precuela del libro también, está en fases iniciales y por acá volando por la casa. Ahora descubro, no sé si es así en la vida del escritor, pero me parece que va por ese lado. Tengo bocetos de lo que sería la precuela, que en algún momento tampoco, en el mediano o largo plazo saldrá. Tengo otros proyectos en este momento, en algún tiempo que me hago, pero quiero que haya una precuela. Mirá, hay dos personajes que a mí me encantan. Uno es, bueno, Martín Valiente, obviamente, que ya te conté un poco. Martín Valiente. Y otro es Carlos Pícaro, que es de todos los villanos, el peor de todos. Me gustaría saber la mente, cómo funciona de Carlos Pícaro. Yo lo creé, pero después lo meto en escenarios y él hace lo que el personaje creado debería hacer, no lo que yo quiero que haga. Entonces, me gustaría meterme en el próximo, si es que existe alguna vez la precuela esta, me voy a meter dentro de la mente de Carlos Pícaro. Pero volviendo a tu pregunta original, sabés que te voy a contar una confidencia. Al año, a la segunda, tercera lectura del libro, que fue a mediados, para esta época del año pasado, generé una entrevista entre Martín Valiente y yo, una doble entrevista. Yo le hice 5 preguntas a Martín Valiente y Martín Valiente me hizo 5 preguntas a mí, así que pude conversar con él. No lo publiqué a eso, lo voy a publicar cuando esté preparado yo y cuando estén preparados los lectores en las redes. Es muy interesante, nos hicimos preguntas ambos muy complejas. Martín Valiente me interpeló, le voy a adelantar algo nada más, ¿por qué lo hago sufrir tanto en los cuentos? Y yo también le hago muchas preguntas incómodas a él, y digo, mi mujer me decía, es un juego loco porque vos lo creaste. Digo, yo lo creé, pero no soy yo. Entonces él, a ver, en este juego de la ficción, me puedo autorresponder cosas a través de él incómodas. Claro. Así que en algún momento va a salir, yo creo que este año puede salir esa entrevista, que es muy interesante. Está buenísimo, va a estar buenísimo. Mira, me diste pie para eso. ¿Sabés que está por acá dando vueltas en casa? En la virtud, una biblioteca muy grande, está dando vueltas por acá y creo que es una entrevista, pero me quiero sentir preparado y quiero que los lectores también estén un poco más adentrados, ¿viste? Con estas charlas, claro. Con las presentaciones, porque yo creo que hay que estar preparado también. Requiere un poco, son crudas porque interpelan la realidad, perdón que te diga esto, desde el pesimismo, porque las crisis en Argentina no se superan, siempre vivimos en crisis. Yo creo que hace muchos años, y después del 2001 no salimos nunca de esa crisis. Yo creo que fue un estallido, pero ese estallido tiene esquirlas que aún hoy las vivimos, y no solo no las soluciona, sino que se profundizan más. Entonces, yo creo que estaría bueno hablar de esperanza. Hay esperanza en el personaje principal, pero en el libro en sí hay bastante crítica de esa esperanza. Así que bueno, estas entrevistas o estas charlas irían por ese lado. Está bueno, eso es interesante. Hay que sacarlo a la entrevista con Martín Valiente. Te vas a enterar, va a haber señales cuando lo saque,
Y vas a ser una de las que te Dale, voy a robar daré porque si no vos te señales. gusta y lo seguís. Me Y va a dar encanta. mucho que hablar, va a dar mucho que hablar también. ¿Qué aprendizajes personales te dejó escribir este libro? Wow, primero ¿Eh? aprendí lo que es, voy a lo técnico por ahí. Yo vengo al mundo de la economía, descubrí que el mundo de las editoriales, librerías, es un mundo también aparte que tiene su parte propia de ese mundo, como cualquier, no sé, como tiene el mundo, no sé, de la venta de autos, de inmuebles. El libro es un producto dentro de las librerías y las editoriales y la distribución, las ferias. Aprendí mucho de eso. Yo que soy economista, sí me gusta ver el porqué de todo eso, así que aprendí mucho, mucho de eso. Y después de lo que significa por ahí escribir. Yo, digo, de vuelta, soy economista, en el futuro me gustaría hacer un ensayo económico, por ahí más del palo, más de lo que vengo, pero la literatura es fantástica, me enamoró a mí. Aprendí que en la literatura uno puede decir lo que no puede decir desde lo técnico, porque en la literatura nadie te puede juzgar. Entonces la literatura es una Tal libertad cual. impresionante. Es la libertad de decir lo que se te canta, como se te canta, y hay lectores que le gusta, lectores que no le gusta. Disculpen, acá aprovecho de pedir disculpas a Exacto. lectores que les contesto a veces cada 3 semanas, porque yo manejo mis redes y no tengo mucho tiempo, entonces les contesto, pero a veces me cada Claro, el 3 semanas. tema ese de las redes, ¿viste? Es fantástico, o sea, es que me escriben, ahora hace poco me escribió un lector y él me recomienda, me dice, vos te basaste en esto, no, yo me basé en este otro, yo me basé mucho, hay mucho intertexto con Edgar Allan Poe, con Borges también, pero él me tiró autores que yo no conozco realmente, autores ya muy under, pero fantástico, ahora los estoy leyendo, y de a poquito, digo, los estoy leyendo, los empecé a googlear, a ver qué libros puedo conseguir, y ellos también me recomiendan cosas y se enojan y me dicen, no, esto no es Poe, esto en realidad es más, no sé, la otra vez más Orwell Valley, y está bueno, genera eso. No tengo tiempo, sinceramente no tengo Mira. tiempo, pero trato de hacérmelo al tiempo, por eso pido disculpas a esos lectores, pero y me llena mucho eso, me llena mucho que la gente te escriba, y no me imaginé tampoco eso, que haya ese feedback de que la gente y también los Es medios una te locura. escriban y Con las quieran redes. enterarse. Y es tiempo, yo no lo había contemplado de vuelta en los aprendizajes, como me decís de todo esto, por eso cuando ya vemos un segundo libro, esto hay que ponerlo en el cronograma, en la agenda, en la planificación, porque es una parte importante, necesaria y que demanda tiempo también. Y se crece mucho, se crece y son desafíos que Claro. hay que asumir, que lo requiere el libro. A veces yo a veces lo hago por el libro, le digo a mi mujer, no lo hago solo por mí, lo hago por el libro, es difusión para el libro y crecimiento para el libro también, y por qué no, para mi relación con el libro. Creo que también va cambiando eso con el tiempo. Tal cual. Sí, obvio. ¿Y qué te gustaría que el lector se llevara al terminar este libro? Sabes que va cambiando, yo llevo 1 año y medio el libro y yo quiero que el lector se lleve, sí, lo promociono, yo quiero que el lector se lleve Lo una tenemos acá. mirada crítica de la sociedad, una mirada muy crítica de la sociedad, de que aprenda que no está bien vivir en crisis, no está bien normalizar la locura de vivir a mil y de ser... de que hagan lo que quieran con la economía, de que esté bien esto, de que a veces explota todo y tenemos que andar corriendo por la inflación, no sé, acumulando comestibles o con el desempleo, acostumbrarnos que a veces es necesario un ajuste terrible y tener desempleos altísimos en pos no sé, de que así funciona la economía. Creo que le empodera al lector en cuanto a que la economía, de vuelta, a mí me gusta remarcar esto, es una ciencia social. Yo mira que Claro. tengo bastantes tintes liberales, pero creo que la economía es una ciencia ante todo social, no es matemática. Entonces, los economistas en la televisión nos hablan, viste, siempre de números, y parece que los humanos no, en ese promedio somos un número más, no. Los seres humanos y cada uno de nosotros a veces sufrimos esos numeritos que ellos quieren acomodar y que dé perfecto. Entonces, el libro quiero que, además de que los divierta a los lectores, los haga pensar un poco más y se lleven esto y discutan con el libro, con los personajes. Muchas veces se enojan y me dicen, y el personaje no será este político, otro no será este otro, gente contraria incluso, Claro. entre sí. Claro, Yo te digo, el se va personaje lo haciendo la que idea, es. ¿viste? Exacto, sí, ¿no? Y le pone nombre y apellido al personaje con políticos, muchos argentinos, de un lado y del otro. Y yo le digo, no es ni de un lado ni del otro, es Martín Valiente. A ver, es un Martín, no es Martín Valiente, ese personaje oscuro que tampoco soy yo,
que le sacamos la foto con una linterna que está ahí en la oscuridad. Ese es Martín Valiente. La única foto que hay de Martín Claro. Valiente es la que está en la tapa del libro. Que no es ningún Eh, político, ningún sindicalista, es el ya nos promedio de tenemos los que ciudadanos ir. más ejemplares. Me están avisando Alison, nuestra host, que le agradecemos, me está avisando que ya nos tenemos que ir. Se pasó volando, te digo. Pasó volando, gracias. Para cerrar así, ¿cómo definirías en 3 palabras tu libro? Simple, porque se lee muy rápido y muy fácil, pero a la vez profundo, porque pasan todas las cosas que comentamos recién, te deja reflexionando, pensando, y yo creo que es un libro muy crítico, es crítico de todo lo que conocemos. Así que es crítico de todo. Bueno, Fede, un gustazo. Bueno, acá tenemos cuentos en papel moneda, relatos de terror y economía. Recomendamos acá, así que está este libro. Te agradezco un montón. Y bueno, vamos a ir despidiéndonos, agradecer a Fernando Augusto Somé, nuestro embajador cultural, a César Salvatierra y Alan Morales, que son los fundadores de la Confederación Internacional del Libro, y también a las hosts que hacen que todo esto salga. Les digo a la gente que nos estamos viendo muy pronto en alguna que otra presentación y sigan viendo las presentaciones de la feria, que es muy importante para nuestros escritores de todos los países, así que es fundamental. Te agradezco mucho, Fede. No, muchas gracias a vos y de vuelta a todos los que agradeciste la confederación, a todos los que agradeciste, así que quiero hacer extensiva también ese agradecimiento. Bárbaro, Muchas muchísimas gracias a todos y estamos viéndonos prontito. Chau, chau.